con el voluntariado, que se entienda también el por qué, el que se conozca más qué se ha hecho y qué se va a hacer en la campaña de incendios forestales y por qué también planeamos este tipo de campañas, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un bloque formativo genérico a la problemática de los incendios forestales de cara a que luego entendáis el porqué de las demandas de la organización y el porqué de los trabajos. Y así alineamos conocimientos y también reducimos un poco pues algunos malestares que se han generado pues propios de la no comunicación, ¿no? Entonces, vamos a por ello, ¿vale? Cualquier cosa, pues al final del todo podemos tratar las dudas, pero si veis que hay una duda concreta que luego se va a escapar, pues me lo decís, ¿vale? No, con toda la confianza. Pues venga, empezamos. Lo primero de todo tenemos que hablar de qué es el fuego, ¿no? El fuego es un elemento natural y que forma parte de los fenómenos que modelan el paisaje, sobre todo en la cuenca mediterránea, ¿no? Y para que se dé fuego se tienen que dar tres componentes. Por una parte, el combustible, lo que por ejemplo sería, en caso de los montes, vegetación seca con poco contenido de humedad, el comburente, que sería el oxígeno, y el foco de calor. Sin ninguna si falta cualquiera de esos tres elementos, no existe el fuego, ¿vale? Eso importante. Y el fuego, además, no se puede decir que sea un enemigo, sino al revés. El fuego ha sido un elemento natural con el que hemos convivido durante miles de años y que además es una herramienta que bien utilizada es una buena herramienta de gestión de los ecosistemas, ¿no? Y con el fuego obviamente también es una cuestión, también un elemento importante para nuestra supervivencia. De manera que el fuego ha modelado el paisaje y además hay mucha flora autóctona que está adaptada, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, regeneración natural de pino carrasco. Si está también gente de Canarias, también el pino canario es un pino, es una especie que resurge fenomenal después de procesos de fuego, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de resiliencia que se llama, ¿no? Y es un elemento natural que ha pasado de ser una perturbación natural. Cuando hablamos de perturbaciones naturales, también hablamos de enfermedades, de plagas, son perturbaciones con las que tiene que convivir nuestros bosques, ¿no? Sin embargo, los incendios han evolucionado y estamos ante una nueva era de incendios vinculada a cosas que ahora vamos a hablar, ¿no? A causas que han agravado este problema, que hacen que sea una perturbación natural la que se convierta en un problema de primera magnitud, ¿no? Y de emergencia social, como estamos viendo también. Uy, perdonad, que se me ha ido. Aquí. De manera que tenemos que hablar del concepto de incendio forestal. Una cosa es el fuego, otra cosa es el incendio. El incendio es un fuego que se expande sin control y que va sobre combustibles. O sea, cuando hablo de combustibles forestales hablamos de materia vegetal seca o con muy poca humedad, ¿no? Y además que son incendios que están cerca de espacios urbanos, agrícolas. Ese es el concepto de incendio forestal, para diferenciarlo del concepto fuego. Bueno, aquí tenéis una evolución de cómo ha ido históricamente los incendios, ¿no? Veis unos picos grandísimos desde los años 80. En los años 80 había unos 20.000 incendios al año, con unos porcentajes de grandes incendios forestales mucho más altos que los actuales, ¿no? En 1998 es cuando se hicieron las campañas ya históricas de Todos contra el Fuego, que os acordaréis. Y fueron campañas porque eran en años realmente dramáticos en materia de incendios forestales. Como veis, a partir del 2000, no sé si se ve muy bien, a partir del 2007 empieza a haber un descenso de los incendios, por una parte porque ya empieza a haber una sensibilización, la gente ya no fuma en el monte, o sea, cosas que antes eran como muy típicas de hacer, ¿no? Las barbacoas, el no tener cuidado, o sea, la gente no tenía tanta conciencia, empieza a crecer la conciencia del peligro, de los usos recreativos del monte, empieza a haber también, sobre todo también un mayor éxito en los equipos de extinción, y entonces caemos en el 2007 que empieza a haber una bajada de los incendios.
Entonces, lo que os comentaba, ¿no? En 2017 comienza una tendencia decreciente, hay menos incendios, menos superficie quemada. Sin embargo, cada vez hay menos incendios, pero los que hay son de altísima intensidad y afectan a miles de hectáreas y además ponen en peligro los núcleos de población, ¿no? Estamos en una emergencia social, ya no es un problema ambiental, ya también es una emergencia social, que es una nueva era de incendios forestales, ¿no? ¿Y esto qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser que cuando hay una mayor éxito en la extinción, parece que hay menos incendios y sin embargo hay miles de hectáreas y hay miles de personas evacuadas todos los veranos, ¿no? Vamos a ver las causas. Bueno, lo primero hay que decir que para explicar los incendios forestales hay que explicar muchas cosas. Los incendios son un cóctel de ingredientes, no se pueden explicar, no tienen una explicación sencilla porque el tema es muy complejo. Y cuando el tema es muy complejo, hay que explicar las diferentes causas para abordar las diferentes propuestas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la siniestralidad. Para que os hagáis una idea, el 78% de los incendios, aquí lo llamamos siniestros, de los incendios tienen que ver con el ser humano, ¿no? Bien sean intencionados, por negligencias o lo que sea, pero el 78% son de origen antrópico. Aquí más detallado tenemos que los intencionados son más de la mitad, las negligencias están en el 23%, el desconocido, las causas desconocidas, que cada vez son menos, gracias a la actuación de la Fiscalía, son del 15%, luego de origen natural es el rayo, y luego la reproducción es aquellos incendios que originan otros, ¿no? Por reproducción, ¿no? Entonces, si sumamos, si fijáis, y sumamos todos los que son de causa conocida, se nos quedaría en el 96%. Es decir, si quitamos el desconocido, quitamos el rayo y quitamos el reproducción y nos quedamos solo con los del origen antrópico, entonces, de causa conocida, el 96% de los incendios son provocados por el ser humano, con lo cual aquí hay mucho que hacer ya, ¿no? Aquí tenéis un gráfico en el que se ve el número de siniestros por áreas geográficas, ¿no? Y vemos cómo el noreste son las comunidades, de Galicia, Asturias y las provincias de León y Zamora. Bueno, pues el noreste, veis que el 70,26% de los incendios son intencionados. Esto ya nos está diciendo muchas cosas. El Mediterráneo, en cambio, el meollo está en las negligencias, ¿no? Y en Canarias está muy repartido en que hay mucho por hacer todavía para ver, para desentrañar qué ha pasado, porque hay un porcentaje muy alto de incendios con causa desconocida, que es un 34%, vemos un intencionado también muy alto, con casi un 30%, y las negligencias un 34%. En Canarias está muy repartido. Y en las comunidades interiores también está centrado más en negligencia. Pero me gustaría que vierais la diferencia en cómo los siniestros por áreas geográficas varía muchísimo, ¿no? Y el noreste, que es donde más están el 50% de los incendios que se producen en el noreste del territorio, tienen un 70% de intencionado, ¿vale? Pues venga, continuamos. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las motivaciones para prender fuego? Una de las cosas que se habla mucho en los medios de comunicación, siempre se habla de piromanía. La piromanía es un trastorno mental. Es erróneo hablar de piromanía de forma genérica a todas las personas que queman el monte, ¿no? Porque además la piromanía, todo esto que estoy poniendo son datos de las estadísticas del Ministerio del último decenio, que son estadísticas aprobadas, ¿vale? Luego se van aprobando a año pasado, o sea, están aprobadas las del 2015, las del 2016,
las 2016 son provisionales hasta final de este año, etcétera. Pero yo he cogido las que están ya aprobadas porque además tienen explican tendencias, ¿vale? Y luego he cogido datos del 2012 porque es el peor año del decenio y también están aprobadas estadísticamente, ¿vale? Lo digo para que contextualicemos los datos. Bueno, entonces estábamos hablando de las motivaciones de los incendios y como veis, la quema agrícola, ilegal y abandonada, supone más del 42% de los incendios. La quema para regeneración de pastos supone casi un 26%. Y luego tenemos otras, la piromanía en casi un 10%, actos de vandalismo relacionados con caza, con venganzas, muy pequeñitos, ¿no? Pero el tema es que realmente el fuego sigue siendo una herramienta que se utiliza muchísimo culturalmente para gestionar los ecosistemas, ¿no? Para quemar rastrojos, para aumentar la zona de pasto, para ampliar la zona de caza. Y esto, si se hace, que no esté en una forma, que no se haga con personal autorizado, no se haga en condiciones meteorológicas que acompañen y que pues pasa que ocurran estos incendios, ¿no? La distribución del número de siniestros ya lo hemos ido hablando, ¿no? Galicia tiene el 42% de los incendios, Castilla y León el 11%, Andalucía el 5,6%, Extremadura el 6,12%, Asturias el 10%, Castilla-La Mancha, bueno, ya lo estáis viendo. Yo pensé que Canarias tenía más, pero tiene el 0,65%. Lo que pasa es que Canarias ha tenido incendios históricamente gravísimos, ¿no? Ya luego lo veremos también. O sea que como veis, cada comunidad también tiene su propia realidad, ¿no? Pero ya estamos avanzando que Galicia tiene, a pesar de que es una comunidad en la que llueve más y por lo tanto los bosques no están tan vulnerables a tener una materia seca, que es el factor, para que os hagáis una idea, el factor de humedad de los combustibles es prácticamente el factor más importante a la hora de calcular la probabilidad de que ocurra un incendio o de la propagación del mismo. Entonces, paradójicamente Galicia tiene más incendios, pero como ya estáis viendo, tiene un uso cultural muy fuerte del fuego, ¿no? Aquí veis que es un mapa donde se han concentrado los puntos rojos es donde se concentran más los incendios. Ya lo hemos ido viendo en los datos, que está muy pequeñito. Y concretamente Orense es la provincia que se lleva la palma, ¿no? Aquí lo vemos más, ¿no? Aquí tenéis todos los incendios, estos es en el decenio, ¿eh? Por eso me parecía muy, muy interesante que veáis por comunidad autónoma la cantidad de incendios. Nos vamos a fijar siempre en el total de los siniestros, porque desde el Ministerio siempre hacen una separación de conatos y de incendios. Los conatos son los que son menos de 1 hectárea y los incendios que llaman son los superiores a una hectárea. Desde Greenpeace consideramos que los contabilizamos todos a la vez, porque a veces los conatos quedan en 1 hectárea por una cuestión de éxito en la extinción, pero no significa que no haya ocurrido ese incendio, ¿vale? Entonces, como veis, Galicia se lleva la... Perdón. Nada, no te preocupes. Galicia se lleva la palma con 7.000 incendios, esto aquí, frente a otras comunidades, ¿no? Y luego vemos que Orense también, en este caso, bueno, La Coruña, en otros casos de Orense, es un destacado muy fuerte, ¿no? Bueno, luego os voy a pasar la presentación para que la veáis más tranquilamente y fuera de la formación también me podéis preguntar lo que necesitéis. ¿Cuáles son también más causas? Hemos hablado de la siniestralidad, hemos hablado también de la falta de gestión forestal en unas masas que llevan 40 años repobladas, en la que no ha habido ninguna gestión forestal, ¿no? Y cuando hablamos de falta de gestión forestal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Estamos hablando de una silvicultura preventiva. La silvicultura es el tratamiento del monte y toda la gestión forestal preventiva asociada a los incendios va a ir destinada a modificar la estructura para ayudar a dificultar la propagación del incendio, ¿no?
Entonces, para que os hagáis una idea, bueno, como no os he metido va muy en línea a modificar la disposición vertical y horizontal de los combustibles. Es decir, cuando nos juntamos con un montón de materia seca continuada, precisamente por ese abandono del medio rural, por esa falta de aprovechamiento forestal, nos encontramos con un combustible continuo que va a ser el alimento del fuego, un combustible además seco por la falta de lluvias, nos va a alimentar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo no sé si lo veis, bueno, se va a ver muy mal, si no luego os lo mando. Es importante romper la continuidad tanto vertical como horizontal del fuego, porque eso es lo que va a permitir al fuego seguir alimentándose, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a ver si lo veis, a ver, bueno, esto es un poco desastre, luego, mira, aquí, si tenemos un bosque en el que está a nivel vertical muy junto, el fuego va a ir subiendo y vamos a tener incendio de copas, tal, va a ir progresando. Si tenemos, sin embargo, un bosque más estratificado, el incendio se va a parar, va a evitar, ¿lo veis? En la distribución horizontal vamos a tener lo mismo. A ver, aquí, ¿lo veis? Aquí un incendio se lo va a comer, va a hacer un incendio de altísima intensidad. Aquí va a hacer un incendio que va a ayudar a que el fuego pare. Entonces, la silvicultura preventiva lo que va a ayudar es a generar un mosaico, o sea, a estratificar para evitar que haya esa continuidad de combustible y luego además, o sea, cambiar la estructura y luego además tener especies que aguanten más, ¿no? Que sean mucho más resistentes. También actuaciones encaminadas a generar cortafuegos, fajas y líneas de defensa, ¿no? Esto aquí tenéis un ejemplo, de manera que cuando el fuego llega, no tiene alimento en el que nutrirse y puede parar. Es verdad que en incendios de altísima intensidad llegan a pasar hasta carreteras, que las carreteras pueden ser también una línea de cortafuegos, ¿no? Entonces es fundamental, pero son ayudas y esto es importante que se tenga en cuenta. Ya actualmente pues hay muchas cortafuegos, fajas, líneas de defensas que están, los propios caminos y las vías pecuarias también ayudan a cortar y estratificar la estructura de nuestro paisaje de cara a la lucha contra los incendios, ¿no? ¿Y qué más actuaciones también? Pues desbroces, limpias, clareos, todo lo que ayude a evitar lo que tenéis en la segunda foto, ¿no? Eso es un polvorín auténtico, es un polvorín que nos va a dar continuidad al fuego, ¿vale? Las quemas controladas, es algo muy controvertido que vamos a empezar a hablar y también por eso me gustaba mencionarlo. El uso del fuego para combatir fuego. De hecho, hemos firmado el decálogo de Pau Costa, que es un decálogo que dice que ante los exitosos métodos de extinción es fundamental que quememos, estratifiquemos, hagamos quemas controladas para asegurar que no haya una continuidad de combustible seco que haya incendios de altísima intensidad. Es fundamental. Otro lado también el pastoreo, hacer proyectos en el que el ganado entre y que ayude también a reducir la carga vegetal de los montes, ¿no? Bueno, también la trituración, pues con restos también que se triture y eso, ¿no? Actuaciones también sobre las causas de origen humano. También es importante que se hagan sensibilizaciones, vigilancias, sanciones, etcétera. Bueno, esta diapositiva reconozco que se me ha descolocado aquí porque estamos en las causas de los incendios, ¿eh? ¿Vale? Vale, luego iremos. Causas, ya lo hemos ido hablando. El propio abandono del medio rural lo que hace es que antes donde no había vegetación ahora se han invadido por grandes agrupaciones de vegetación y que hay una falta de aprovechamiento de los recursos, con lo cual pues tenemos bosques sin gestionar, secos además por sequías galopantes como la de este año y que hace que sean un polvorín. Tenemos un monte completamente vulnerable antes de que empiecen los incendios, ¿no? Y luego cuando ya está el incendio ya provocado, pues tenemos lo que se llama la interfaz urbano-forestal, que es, la interfaz urbano-forestal es
el incremento de viviendas en el medio, en el monte, ¿no? Entonces, ocurren situaciones tan alarmantes como estamos viviendo, como ha pasado en el incendio de Mijas, como ha pasado en la oleada incendiaria en Galicia, incendios que se meten en nuestras casas, incendios que de altísima intensidad por ese aumento de combustible en estas casas que están además urbanizaciones, campings, casas diseminadas por el monte y que lo que hacen además de poner en peligro a la población es que el incendio se descontrola porque en las primeras horas del incendio son claves para la extinción y, por supuesto, lo primero que hay que hacer como prioridad es poner a salvaguarda a la población, de manera que se pone en peligro a la población y, por otro lado, el incendio se agrava muchísimo, ¿no? Entonces aquí tenéis una foto, como tantísimas otras, de que el incendio le tenemos en la casa, ¿no? Esto, la interfaz urbano-forestal no explica el origen del incendio, pero sí que explica un ingrediente que hace que esos incendios sean de muchísima más intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en 2012, y pongo 2012 porque es el peor año del decenio. Todavía no he recabado toda la información del 2017, pero para que os hagáis una idea, en 2012 fallecieron 10 personas y hubo 30.000 personas evacuadas. Y se complica sobre todo en verano, cuando se duplica, se intensifica muchísimo la población en el medio, en el monte, ¿no? Pues porque te vas en verano a tu casa, la urbanización que tienes, se aumenta el uso recreativo del monte, gente que también no entiende que vivir en el monte ya de por sí tiene un riesgo y que hay que acondicionar y tener en cuenta el peligro que supone, porque tenemos que convivir y convivimos con los incendios forestales, con lo cual el aumento del uso recreativo también en la interfaz urbana forestal, sobre todo en el medio, en la zona mediterránea, como hemos visto antes, pues también lo intensifica, con lo cual también explica mucho de los incendios forestales, ¿no? Aquí tenéis pues fotos de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo los incendios ya no es solo un problema ambiental, es un problema social de primera magnitud. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta como tal, ¿no? Y también estáis viendo cómo cuando hay un incendio se puede meter en las casas, ¿no? Como veis, son ejemplos gravísimos de que no se pueden permitir. Esta es una de las demandas de Greenpeace, cómo tiene que haber un ordenamiento del territorio que asegure la protección de las personas, porque de otra manera con un incendio estamos metiendo el fuego en nuestras casas, ¿no? No se puede tener, aquí veis, mira, en la segunda foto tenéis ahí un incendio, es una zona incendiada, y esa casa ahí donde está, pues por los pelos se habrá salvado, o como la tragedia que habrán vivido la gente que vive ahí, ¿no? Eso es una cosa que me dan de abordar. En la tercera foto os la he puesto por la falta también de cultura y la falta de información que están dando las administraciones públicas, lo común que es utilizar arizónicas, por ejemplo, para vallar en nuestra casa de forma a generar un poquito de privacidad, ¿no? Precisamente son especies que son más inflamables, ¿no? Estamos utilizando una especie que está contribuyendo a que se meta el fuego en nuestra casa. Luego, además, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿A qué distancia lo estamos haciendo? Igual estamos ahí precisamente poniendo una medida que fomenta que el incendio pueda llegar más a nuestra casa, ¿no? Cuando tiene que ser al revés, que nuestras casas nos protejan del fuego. Más cosas. Bueno, los recortes tampoco explican el origen de los incendios, pero también sí que han explicado en algún momento incendios de altísima intensidad en que las torretas de vigilancia estaban vacías, en que, por ejemplo, parches de última hora, como este año, que la campaña estival que suele empezar en junio, haya empezado un poquito antes porque la primavera era especialmente seca, o que la campaña de estival acabase en finales de octubre y la hayan dejado un poquito más por un otoño especialmente veraniego. Pues son cosas que te pillan, parches de última hora que en un incendio forestal pues estás sin recursos, ¿no? Tampoco explica el origen, pero explica la gravedad. Y el cambio climático. El cambio climático no explica el origen de los incendios, pero explica la frecuencia y la virulencia, ¿no?, de los mismos.
oleadas de temperaturas altísimas, oleadas de calor, sequías alargadas en el tiempo, hacen que dejen un monte completamente vulnerable a los incendios forestales. Y no solo antes de que ocurra el incendio, sino en el propio incendio. En condiciones como superiores a lo que se llama la regla del 30, temperaturas por encima de 30 grados, humedades relativas menores al 30%, vientos superiores a 30 kilómetros hora, estamos en unas condiciones completamente adversas que escapan a los propios operativos de extinción. Hasta que no empieza a llover, el incendio continúa alimentándose de ese combustible seco y encima grabado con esa interfaz urbano-forestal, haciendo una emergencia social, ¿no? Os he puesto fotos de imágenes del satélite. Aquí tenemos Italia también. Toda la cuenca mediterránea es la cuenca más vulnerable al cambio climático. La comunidad experta del IPCC ya está alertando que esto va a ir a más, y una de las cosas que va a ir a más son esto, lo que llaman ya los megaincendios, ¿no? Incendios de quinta generación. Entonces os voy a pasar, este no se ve muy bien, lo tenéis abajo, cómo son los puntos rojos de incendios, ¿no? Aquí, bueno, California, no es de la cuenca mediterránea, obviamente, pero para que veáis también California sufren incendios de altísima intensidad, con miles y miles de personas evacuadas. Aquí tenéis los focos de los incendios que veis, ¿no? Que lo recogen las propias imágenes de los satélites, ¿no? Bueno, Canarias, aquí tenemos incendios gravísimos, de La Gomera, de Tenerife, incendios de altísima intensidad, aunque ya hemos visto que no tenían un porcentaje muy grande como número de incendios. En cambio, los incendios históricos de Canarias han sido bestiales, ¿no? El de Realejos, el incendio de La Palma, han sido incendios gravísimos, históricos, el de La Gomera en el parque de Garajonay, terrible, incendios de altísima intensidad. Bueno, aquí tenemos Grecia, Portugal, bueno, para que veáis Galicia, para que veáis la intensidad de los incendios que se recogen en imágenes. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la extinción de los incendios. Vamos a ir brevemente, porque de lo que se trata es de tener estos conceptos genéricos de incendios, de cara también a que veáis dónde están por dónde puede ir Greenpeace, ¿no? Bueno, hemos hablado del triángulo del fuego, comburente, calor, combustible. Precisamente la extinción de incendios va a ir a eliminar cualquiera de estos componentes. Sin uno de estos componentes no hay fuego, pues entonces podemos actuar de distintas maneras para extinguir el incendio, ¿no? Bien eliminando el combustible, ¿no? Bien eliminando el aire, que es recubriendo el combustible con un material ignífugo, con sustancias que no permitan que arda, o eliminando el calor, como por ejemplo echando agua, ¿no? Entonces, cuando se hace un diseño de un plan de extinción, siempre abarca distintos puntos para eliminar los distintos componentes que hacen que se produzca el fuego, ¿no? Y para esto se necesita un personal especializado, que tiene una organización mínima, con EPIs, es decir, con equipos de protección individual, con herramientas y con muchísimos conocimientos. Para que os hagáis una idea, que esto no me da tiempo a meterlo, en un plan de extinción llegan a involucrarse hasta 3 ministerios: el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior. Es súper complejo. De hecho, quería poneros como un diagrama y bueno, me ha resultado muy complicado, pero hacerlo. Por eso, si no, un día podemos escribir un blog o algo así para que veáis la complejidad de la planificación de extinción de un incendio forestal. ¿Y las etapas de extinción? Pues en principio el ataque al fuego, el control y la liquidación. Y luego los métodos de lucha, un poco también relacionado con lo que estábamos hablando, el método directo, indirecto y el contrafuego, ¿no?
Aquí, cuando hablamos de ataque indirecto, pues eso, que el ataque directo es, por ejemplo, golpear el combustible para sofocar la emisión de gases, con los batefuegos, que veréis fotos de gente que está golpeando con una especie como de pala, que es el batefuegos, la eliminación del calor mediante agua, bueno, pues eso se llaman métodos indirectos, directos, y el contrafuego. El contrafuego me parecía también importante incluirlo, el uso del fuego para eliminar fuego, porque nos oiréis hablar desde la campaña de la importancia de usar el fuego. Como también eso genera debate, me parecía importante irlo diciendo, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo de contrafuego. Hay distintas estrategias de contrafuego en función del propio incendio, por supuesto, y sobre todo en función de la topografía. Eso es fundamental. La topografía y el factor climático es lo que va a determinar la propia propagación del fuego y la propia extinción. Aquí tenéis cómo avanza, lo veis por la izquierda, cómo avanza el incendio. El incendio que además va a ladera hacia arriba, ascendente. Importante, si estáis con la mala suerte de que os pilla en el bosque y hay un incendio, nunca ir ladera arriba, nunca escapar ladera arriba, porque eso es de los fundamentos básicos, porque el fuego siempre va a ir hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí veis que el fuego está subiendo y si queremos parar el fuego, los planes de extinción van a ir mucho en esta línea. En hacer una quema ascendente, el fuego va a ir hacia abajo. Claro, para eso tienes que generar una faja para que el fuego no se me vaya a ladera abajo. Entonces va a ir a la ladera que nosotros queramos, que es la que se va a encontrar con el fuego. La que se va a encontrar con el fuego y la que nos va a permitir parar el fuego, porque el fuego ya no va a tener alimento. Pero eso es importante que haya una faja y sobre todo el viento también. El viento es fundamental también en la extinción, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos, pues mira, aquí tenéis un incendio que va hacia abajo, hacemos también toda una faja que nos asegura, lo primero, la protección del equipo, que no haya más tampoco alimento para el fuego, de manera que cuando se nos junte el incendio, todo eso ya va a estar quemado. Entonces va a ayudar a que el incendio controlemos el incendio, por lo menos el perímetro del incendio, ¿vale? Porque es muy importante también diferenciar lo que es un incendio, lo que está el incendio controlado, estabilizado o extinguido. Por ejemplo, en el caso anterior tenemos el éxito, funciona, que cuando llega el incendio todo eso se quema y empieza eso ya a perimetrarse. Estamos ante un incendio que está controlado. Eso se dice mucho en los partes de extinción, también si movéis en redes sociales. El incendio tal está controlado, ¿vale? Es que se ha conseguido delimitar las líneas de control, como el caso anterior que hemos puesto. En caso de que esté estabilizado, es decir, que sigue, que ya no tenemos sorpresas, por así decirlo, y que sigue evolucionando dentro de las líneas de control que ya hemos marcado, ¿no? Y extinguido es el que ya lo hemos perimetrado, lo hemos extinguido y hemos asegurado que no hay una reproducción del incendio, ¿vale? Estos conceptos también son muy importantes tenerles en la cabeza porque se utilizan un montón. Vale. ¿Y cuáles son los efectos de los incendios? Los efectos de los incendios, pues obviamente en el paisaje, un paisaje desolador en el que queda un monte completamente calcinado. En el suelo pierde capacidad de retención de agua, se producen procesos erosivos que son fundamentales y que es fundamental como medida urgente tratar el que no haya pérdidas de suelo y que no haya procesos erosivos que tienen como resultado la pérdida de retención de agua y por tanto la impermeabilización por el tema de las cenizas y por tanto el aumento de inundaciones, de avenidas, sobre todo en pendiente, incluso de aterramiento de embalses si son zonas de ladera. Y también de contaminación de los propios cursos de agua. Bueno, aquí es el siguiente punto, ¿no? Todo el suelo erosionado que llega con todas las cenizas a los cursos de agua también es fundamental, toda la vida piscícola, etcétera, ¿no? Los animales, obviamente, pierden su hábitat, animales que mueren en los incendios, etcétera, ¿no? Las personas, obviamente, toda la parte en la propia economía de las personas, en factores
psicológicos, obviamente, de la pérdida del monte, etcétera, ¿no? Bueno, eso. Y después del incendio, ¿qué pasa? Esto también lo hemos hablado. Es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo para esas iniciativas que nacen después de un drama como el que es el incendio forestal, ¿no? Pues es muy importante que se tomen medidas de emergencia. Medidas de emergencia, como hablábamos, del control de la erosión del suelo, el control de las plagas de las enfermedades. El monte queda calcinado con especies que igual pueden salir adelante, pero que están muy debilitadas y que entonces son objeto para las plagas, para las enfermedades, pues eso, en una vegetación que está muy debilitada, ¿no? El control de los cursos de agua para contaminación de cenizas, que hemos hablado antes. Y bueno, esto de saca de la madera muerta, que también comentábamos la última vez y que también he leído cosas también, que también es algo muy a valorar, ¿no? De igual no hay que sacar la madera muerta, igual hay que dejarla ahí, pero tener un control con las plagas forestales que comen madera muerta, vaya, que es importante también tenerlo en cuenta con este tema de plagas, pero ver también un poco, ahí también hay mucha controversia en los últimos años viendo qué se hace con la madera muerta, ¿no? Y luego muy importante, tener ese cuidado, esas medidas de emergencia y luego también dar un tiempo para ver cómo evoluciona el monte, ¿no? Cómo evoluciona, porque como hemos dicho antes, convivimos con el fuego y tenemos que ver cuál es la capacidad del propio monte para regenerarse, ¿no? Entonces tenemos que darle ayuditas, no tenemos que poner a sembrar semillas, tenemos que dar ayudas, hacer observación, hacer acotado al ganado de esa posible regeneración natural, ¿no? No ir a las zonas incendiadas, porque lo que estamos haciendo es evitar perjudicar ese posible regenerado natural, además hacer pisar terrenos incendiados que además están en fase de investigación y que podemos estar borrando pruebas, etcétera, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos que tener un poco de mente fría, esperar que hacer un seguimiento y ayudar a esa regeneración natural si la haya. En caso de que no la haya, entonces, por supuesto, hay que demandar que esas zonas se restauren, ¿no? Vale, seguimos. Y luego, sobre las recomendaciones, bueno, esto si no lo podemos hacer más adelante. Bueno, esto lo tenéis trillado, o sea, con un porcentaje tan altísimo de siniestralidad, la buena noticia es que tenemos mucho por hacer, porque está mucho en manos nuestras, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones típicas de siempre. No arrojar colillas, no prender fuego en el monte, sobre todo nunca en época estival. Pero lo de época estival, que lo dicen las administraciones públicas, se ha cerrado la época estival y hasta noviembre estábamos en tirantes, con lo cual esa también es una de las propias demandas de la organización, que es que el tema de las estaciones está ya muy superado, ¿no? Entonces, no hay que prender fuego en el monte. La quema de rastrojos solo en zonas autorizadas, mucho cuidado con el uso de maquinaria, que también es una de las principales causas de incendio forestal. Cuando hablamos o sea, esto todo son de origen humano, o sea, las maquinarias, pues todo, ¿no? El propio usar basura en el monte también eso contribuye muchísimo, ¿no? A alimentar el fuego. En fin, esto quizás es un poco básico, pero bueno, que quedase ahí. Entonces, con todo lo que hemos visto ahora, pues definimos las demandas de la organización y en función de nuestras demandas organizamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a las administraciones públicas, como hemos dicho, muchas causas, muchas problemáticas, muchas demandas. Lo primero es establecer una política de prevención de incendios forestales que esté adaptada al cambio climático. Es decir, o sea, que tengan en contexto que para una campaña de extinción, pues no puedes ponerlo en junio porque es que ya en abril hace calor. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un monte que además está seco por la falta de lluvias, eso hay que tenerlo en cuenta. Y no podemos llegar a la época de máximo riesgo de incendio forestal sin que se haya preparado el monte, ¿no? Campañas de sensibilización a la población. Hay que seguir diciendo que convivimos con los incendios forestales y que hay que mitigar su impacto. Y para eso, con una siniestralidad tan altísima, hay que seguir haciendo campañas de sensibilización, ¿no? Hay que fomentar las alternativas al uso cultural del fuego. Ya hemos visto las motivaciones del uso del fuego, ¿no? Que va mucho en línea a la quema de rastrojos, al tema de aumentar las zonas para pastizal, etcétera.
Hay que evitar las construcciones diseminadas en el medio rural porque supone un riesgo gravísimo para la población y además supone que los incendios se agravan porque se pone a salvaguarda a la población y mientras tanto el incendio acampa a sus anchas, haciendo que sea muchísimo más, más peligroso, ¿no? Campañas informativas precisamente en esta línea, de elaborar planes de autoprotección a las viviendas y a las urbanizaciones. Hay muy poca gente que conoce que es de obligado cumplimiento el autoproteger sus propias viviendas, ¿no? Y eso es necesario que la administración pública pues haga esa conciencia a la población, ¿no? Dotar a las fiscalías de medio ambiente con más recursos y también a todos esos operativos, agentes forestales, SEPRONA, que trabajan en terreno precisamente para que las fiscalías tengan la información disponible, saber qué pasa detrás de los incendios y sobre todo encausar también a los responsables, ¿no? Que haya una respuesta penal de delito de incendio forestal, ¿no? Y por supuesto realizar planes de recuperación de zonas incendiadas. A la población, pues seguir extremando precauciones, colaborar en la identificación de las personas responsables, sobre todo en el medio rural, en el que nos conocemos todos, y si tú no eres mi primo, eres el novio de mi prima y eres no sé qué, pues en juicios que se hacían, pues quedaba impune, pues igual una persona que se la había encontrado con 8 mecheros y quemando el monte, ¿no? Eso es importante también que se colabore. Y sobre todo lo que hemos seguido hablando, ¿no? Es asumir el riesgo de incendio forestal en el medio rural y elaborar planes de autoprotección, ¿no? Y bueno, hasta aquí toda esta parte como genérica, un poco para que entendáis cuáles son las líneas ahora de Greenpeace. En función de todo lo que hemos visto, es en función en lo que se trabaja la campaña. Yo no sé si queréis ahora que hagamos un descanso. ¿Te parece si hacemos un turno de si alguien tiene preguntas? Fenomenal. De la parte que has explicado hasta ahora y luego hacemos un pequeñito descanso. Vale, fenomenal. Pues si alguien tiene preguntas, o bien que ponga el sonido o que nos las ponga por escrito en el chat. Vale, muy bien. ¿No hay pregunta? Hola, yo tenía una, no sé si me escucháis. Sí. Bueno, yo soy ingeniera forestal, mi especialidad es en industrias forestales, soy voluntaria de Greenpeace aquí en Galicia. Y me gustaría saber, entre las demandas de Greenpeace, no habláis del eucalipto, me gustaría saber por qué. Sí, vale. Bueno, en el tema del eucalipto, Si que lo hemos abordado... Quita el compartir la pantalla y así podemos verlo más. Ah, vale. Más grande. A ver. No sé si sé quitarlo, ¿eh? ¿Lo quito yo? Sí, quítalo tú, por favor. No, espérate. No puedo quitarlo. En el Stop Share sale ahí justo debajo de la ID, a la derecha, bueno. Tienes pausa y abajo a la derecha Stop Share. A ver. Ay, perdonar, pues es que no lo encuentro. Bueno, pues da igual, sigue contestando, no pasa nada. Vale, yo de todos modos así... ¿Cómo te llamas, perdona? Sonia. Sonia. Hola, Sonia. Pues mira, mientras hablo contigo, te voy a poner una cosa que hemos trabajado el eucalipto de la página de Greenpeace. Como es nueva, igual, mira, desde la campaña de bosques hemos abordado el tema del eucalipto y además, no sé si conoces que estuvimos trabajando en 2011, creo, con distintas organizaciones, el informe más grande que se ha hecho sobre la conflictividad del eucalipto. Y vamos a ver si te lo puedo enseñar. A ver, eucalipto. Lo digo porque desde la campaña, obviamente somos una de nuestras principales demandas. Ojo, es que ahora con la campaña nueva, con la web nueva no voy a saber. A ver, disculpadme. Nada, no sé encontrarla ahora. Bueno, da igual. A ver, es que ahora nos veo. Disculpar, ¿eh? Juan de, ¿me puedes ayudar? Sí, dime. Que es que ahora nos veo. ¿No nos ves? Ahora nos veo, ni sé dónde... Chat. Nosotros sí os vemos a ti. Bueno, da igual, es que es un poco raro hablar... Sin ver. Bueno, si quieres, mira, te vamos vale. Escuchando, ¿vale? Y ahora en el descanso vemos cómo solucionamos. Vale. Bueno, pues el
El tema del eucalipto, que es precisamente una de las cosas que hemos tenido que abordar en toda la oleada incendiaria, el eucalipto no explica los incendios, no lo explica. Es verdad que es una especie inflamable, que arde bien, el eucalipto arde bien, sin embargo, no explica el origen de los incendios. En una comunidad en la que, como ya hemos visto, hay una intencionalidad grandísima en la quema de rastrojos, en la quema para ampliar el pasto, las zonas de pasto, etcétera. Con lo cual, todo lo que sea focalizar en tema de eucalipto significa estar dejando de lado las verdaderas causas de los incendios forestales. Yo luego te voy a pasar, porque como no lo encuentro ahora en la web, te voy a pasar un informe en el que estuvimos trabajando y precisamente demandamos que las plantaciones de eucalipto se reduzcan y que por supuesto salgan de espacios protegidos, etcétera. Un montón de demandas que además aunamos con mogollón de asociaciones relacionadas con los impactos en el suelo. Hicimos un informe que hablaba de impactos al suelo, de impactos un montón a distintos niveles, que fue además, y creamos como una especie como de manifiesto o visión común, precisamente en contra de estas plantaciones y no de esta especie, porque no estamos en contra del eucalipto, estamos en contra de la gestión que se hace del eucalipto, de la gestión que se hace de las plantaciones. Como además, tú como ingeniera forestal, pues si quieres luego me pasas tu correo y te paso informes más técnicos para que entiendas un poco cuál es la postura de la campaña, que va mucho... seguramente iremos muy en la línea como forestales, pero precisamente en tema de incendios, cuando decís que no hablamos mucho de los incendios, de los eucaliptos, precisamente es por eso, porque entonces se desvirtúa el debate con las principales causas. Entonces, cuando empezamos a hablar de eucalipto y empezamos a hablar de terrorismo ambiental, pues el presidente de la Xunta pues da palmas, porque dice qué bien que no estamos abordando las verdaderas causas que atañen a que hay una siniestralidad altísima y cero gestión forestal que hace que tengamos incendios de altísima intensidad y que desde las administraciones públicas no están atendiéndolo. Con lo cual, hablar de eucaliptos es un error. Y están de acuerdo cuando hemos hablado, sacamos un post en el que hablábamos de los tópicos de los incendios forestales, y los propios colegios de ingenierías de montes, de forestales, las propias BRIF, todo el sector profesional en materia de incendios forestales aplaudieron que sacáramos eso. Es más, lo ha sacado también el Colegio de Montes, también lo ha dicho. Luego te lo voy a mandar. El Colegio de Montes también ha sacado topicazos de incendios forestales y ha hablado de especies pirófitas, especies que dices tú, ¿hay especies que arden mejor? Sí, pero no explica el origen de los incendios ni explica todas las demandas por las que vamos. No sé si te he contestado. Luego te voy a escribir con todo lo que tenemos, ¿vale? Yo es que no estoy muy de acuerdo con esto, porque, vamos a ver, yo soy ingeniera forestal, trabajé en la universidad durante muchos años con ENCE, incluso trabajé para ENCE, y cuando estaba trabajando en la universidad no me gustaba el tema de los eucaliptos, cómo se estaba llevando, pero tenía que estar callada, porque hablar significaba perder mi trabajo. Y muchísimos ingenieros forestales e ingenieros de montes, el Colegio de Montes, la Escuela de Forestales de Pontevedra y un montón de escuelas, y bueno, la de Lugo también, que hay 2 escuelas forestales, reciben dinero de ENCE para proyectos de investigación. Entonces no me fío de sus opiniones, porque son opiniones que tienen que ver, bueno, con la economía, ¿no? O sea, yo no puedo hablar mal de ENCE y de la política forestal de la Xunta porque recibo dinero para proyectos de investigación. Entonces, pero, ¿y tampoco te fías del Colegio de Montes? Es que el Colegio de Montes, la mayor parte de la gente que está en el Colegio de Montes, mucha de esa gente está trabajando para ENCE. ¿Y tampoco te fías de ADEGA? A la ADEGA sí. Pues ADEGA también lo dice. Quiero decir, vamos a ver, entonces si seguimos, si hablamos de eucalipto, ¿cómo explicas con todo lo que hemos visto, con todas las gráficas, dónde incluyes el eucalipto? ¿Dónde lo incluyes? Que ya se están diciendo perdonar que en próxima... Sí. Creo que estamos también entrando en un debate
que puede ser muy interesante que lo sigáis a lo mejor más en privado, porque si no se nos puede ir toda la de incendios, ¿no? Creo que... No, yo simplemente un resumen, porque me tengo que ir. Tengo una hija pequeña y tengo que atenderla. No, seguramente no pueda estar toda la charla. Simplemente creo que una de las demandas de Greenpeace sería que en Galicia hubiese menos masa forestal de eucaliptos. Hay 425.000 hectáreas de eucaliptos. Pero eso lo decimos. Pero que, eso lo decimos. Vamos a ver. Eso yo ahora te lo voy a mandar. En la lista de las demandas de Greenpeace no aparece. Y yo creo que... Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es fundamental que aparezca. Que haya menos eucaliptos en Galicia. Pero es que eso lo decimos. A mí una cosa que me gustaría es, bueno, te lo voy a mandar porque tenemos precisamente, te lo voy a mandar ahora, antes de, y esto sinceramente, antes de que mandaseis una carta con vuestro pesar sobre cómo llevamos la campaña, me hubiera gustado que nos hubierais escrito, porque ahora os voy a pasar, que por fin lo he encontrado, el único documento que se ha hecho a nivel estatal en el que se pide la reducción de las plantaciones forestales en Galicia, tanto en Galicia como en Asturias, como en otras... o sea, me gustaría que antes de mandar una carta, y lo digo porque ya que es que como te vas a ir, pues entonces no estar el resto de trabajo que llevamos haciendo 10 años en el que también se incluye esto. Entonces, te lo voy a mandar. Si pásamelo, Mónica, y lo subo a Greenwire, lo adjunto en la misma noticia de la formación, con la presentación, con el vídeo de toda esta charla y con estos documentos, ¿vale? También a mí me gustaría aportar una parte sobre el tema del eucalipto, porque yo siempre he sido también como... yo estudié biología, me especialicé en ecología y soy muy radical contra el eucalipto hasta que de repente empiezas a entender datos globales, como que el eucalipto a día de hoy se utiliza en gran parte no solo para biomasa, sino también para pasta de papel, y el eucalipto que no estemos sembrando en España se siembra en el Congo. O sea que si no queremos eucalipto, lo que tenemos que hablar es vamos a reducir el uso del papel, ¿no? Porque tampoco vale decir quitemos todos los eucaliptos de España y deforestemos la mitad del Congo para sembrar eucalipto en el Congo para que nosotros podamos seguir consumiendo papel y estando tranquilos de que nuestros bosques están libres de eucalipto, ¿no? Creo que la problemática del eucalipto, y compartiendo totalmente con la campaña de la visión de que hay que disminuir el uso del eucalipto y la siembra del eucalipto como especie alóctona, pero lo tenemos que tener esa visión global, ¿no? Que la solución no es tan sencilla como decir no al eucalipto y ya está, ¿no? Si tenéis alguna otra pregunta sobre las partes que hemos estado viendo de la formación no es cortar el debate, porque creo que es interesante. También os pongo el correo electrónico de Mónica por si queréis decir en las noticias, si queréis seguir hablando con ella del tema. Es decir, que me parece como muy Yo no es por cortar el debate, pero voy a mandar la información y me gustaría que antes de generar un debate o de pedir una demanda que por favor primero preguntéis, porque a veces es que las cosas están hechas y este es el informe, este informe de 2011 es el informe más importante que se ha recogido sobre la conflictividad de las plantaciones de eucalipto, tanto en España como en Portugal, y que se centra muchísimo también en Galicia, pues que se tenga en cuenta, ¿no? Antes de ponerlo como queja, ¿no? Como demanda. Ahí, vale, todo eso me lo pasa. Perdona, un segundo. Yo creo que he encontrado el documento que dice Mónica y lo he dejado en el chat. No sé si sirve o... Bueno. Sí, yo ya lo mando. Vale. Muchas gracias, Jan. Preguntaba Esperanza de Castro en el chat si un bosque con ordenación natural se podría considerar peligroso. Un bosque con ordenación natural. ¿El bosque con ordenación natural se consideraría peligroso? Primero tendría que saber qué entiendes por ordenación natural. Sin alteración humana. Bueno, yo como forestal considero que es fundamental el tratamiento de las masas forestales. Hay otras organizaciones conservacionistas que consideran que no hay que cortar ni un solo árbol, pero precisamente, por ejemplo, en el parque de Yellowstone, que no querían, que tenían ese pensamiento de
de que no se tocara el monte, pues luego cuando ha habido incendios, pues han habido incendios de altísima intensidad. Una estructura natural del monte que prácticamente en España es que no tenemos ningún monte que no haya estado tocado de forma antrópica, o sea, no lo hay, ¿no? Pero en caso de que lo hubiese, corre tanto peligro o más, ¿sabes? Entonces, lo que hay que tratar es de gestionar los montes, ayudarles y que sean de forma irregular, ¿no? Que haya montes que haya especies de distintas edades y que ayuden a precisamente lo que estábamos hablando antes de la disposición horizontal y vertical de los combustibles. Y entonces yo sí que creo que es importante la gestión forestal de cara a prevenir los incendios forestales. No sé si he respondido. Supongo que sí. Sí, muchas gracias. Sí, está respondido. Es que dice Manu también en el chat, estoy de acuerdo con que no se aniquile el eucalipto, pero no hay más que recorrer un poco de Galicia y Portugal para darse cuenta de que el tema del eucalipto está descontrolado. Bueno, creo que también es un comentario. Bueno, a ver. Y cree que hay que incidir más en ello. ¿Se ve mi pantalla? Se ve todavía trabajo de Greenpeace de 2007 a 2017. Vale, pues de algunos de los incendios que hemos estado viviendo, tanto en Galicia como en Asturias, muchos de los incendios grandes no había zonas de eucalipto, que no lo sabía. O sea, yo entiendo la complejidad del eucalipto, pero es que no hay que centrarse solo en el eucalipto. Es verdad que hay que tomar medidas, hay que disminuir la población del eucalipto, que el eucalipto arde, que el eucalipto reseca el suelo, etcétera. Pero todo lo que sea centrarse solo en el eucalipto está en detrimento con realmente hacer una buena gestión de los incendios en Galicia. O sea, yo creo... Sobre todo por lo que dices, ¿no? De que al final hay que hablar del eucalipto, pero más allá de los incendios. No podemos hacer que el debate de los incendios se centre en el eucalipto porque porque el pino también se quema o ha habido grandes incendios forestales en Doñana, en Málaga, donde no hay eucalipto, ¿no? Claro, exactamente. Podemos quitar el eucalipto y seguir teniendo problemas de incendios forestales, ¿no? La problemática del eucalipto es otra que va mucho más allá y que se lleva trabajando mucho tiempo y que se seguirá trabajando. Exacto. Para los documentos estos que hemos compartido. ¿Tenía alguna pregunta más por ahí? Juanma García pregunta, otra duda, una separación entre casa y bosque, la autoprotección de la que hablaba antes, ¿no sería necesaria además para proteger las casas, para proteger el bosque de los fuegos domésticos? ¿De los fuegos domésticos? No sé si entiendo muy bien. Entiendo que sí, que la separación entre la casa y el bosque, la interfaz urbano-forestal es necesaria para proteger las casas del incendio que se genera en el bosque. Pero asumiendo que esas casas que están en el bosque también hacen incendios domésticos tipo barbacoa o quema de rastrojos, que si esa separación no sería necesaria para también evitar la propagación desde las casas hacia el bosque. Bueno, efectivamente, y además que me parece muy acertado lo que dice. Sí, me parece un buen acierto porque efectivamente el tú poder hacer una zona de limpieza alrededor de la casa, aparte que te ayuda a que el fuego no se meta en tu casa, en caso de que se haga cualquier tipo de actividad que implique fuego o lo que sea, ayudas también a no generar tú mismo un incendio, con lo cual me parece súper acertado. Muy bien. Así que ya sabéis, ahora que no nos escucha Luis Ferrerín, compráis grandes botes de glifosato y hay que echarlo alrededor de la casa para que no se... ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Alguna cuestión más que se haya quedado? Break de 5 minutos, ¿vale? Luego haremos un descanso un poquito más largo cuando cerramos este bloque, pero break 10 minutos, ir al baño. Vale, esto entonces no lo apagamos, ¿no? ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así tal cual y volvemos a las 11:20, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, hasta muy bien. ahora. Venga, gracias. No sé cómo.